Regresamos al escenario de Puntos y Enfoques, esta conversación con Eddie Olivares, quien fuera juez de la Junta Central Electoral el periodo 2006-2016. Es un dirigente destacado del Partido Revolucionario Moderno, es un profesional del derecho con una gran formación en derecho penal, derecho constitucional y con una experiencia vasta en el tema electoral que nos puede hablar con propiedad. En la primera parte usted nos hablaba de la toma de temperatura a los electores como un paso importante para ayudar en la detección de posibles contagiados con el COVID-19. ¿Está eso dentro del protocolo? ¿Eso se ha hablado solamente? ¿Y qué colaboración, qué apoyo se tendría obligatoriamente del Ministerio de Salud Pública? Porque hemos visto un ministro de Salud Pública que ha devenido en el funcionario técnico ahora en un funcionario político en las ruedas de prensa que ofrece cada mañana. ¿Eso está dentro del protocolo? ¿Se aplicará o es solo una sugerencia? Sí, es una sugerencia. Que dio un excelente resultado en Corea, que debería también asesorar aquí a la Junta en el montaje de las elecciones. Es la primera gran experiencia exitosa en tiempo de pleno de coronavirus. Y que además tienen una relación, la Comisión Nacional Electoral de Corea tiene una excelente relación con la Junta Central Electoral, porque ambos fueron fundadores de la Asociación Mundial de Órganos Electorales, la AOE. De modo que eso sería muy conveniente para ayudar en sentido general en la lucha contra la COVID-19. El protocolo elaborado por la Junta Central Electoral, asesoría de la OEA, asesoría de otros organismos que se dedican a los procesos electorales, como Idea Internacional y entre otros. Es un protocolo sencillo. La esencia es evitar la contaminación, el distanciamiento y la utilización de otro aspecto nodal, que es el que tiene que ver con la mano, el lavar la mano, etcétera. Y para este caso que van a usarse guantes y todas estas cosas. De modo que el protocolo final, vamos a ver, la Junta discutió con los presidentes de los partidos políticos, que al parecer salieron todos muy satisfechos de la reunión, y ya la Junta también ha licitado equipos que se van a utilizar en la jornada electoral, de modo que no deberá existir ninguna preocupación. Los ciudadanos, los electores, pueden estar tranquilos que acudir a las urnas, acudir a votar, no le va a generar ningún tipo de situación que pueda generar contagio en relación con esta enfermedad. De modo que la Junta en ese sentido ya está muy avanzada y no creo que vaya a haber ningún tipo de inconveniente. Y en cuanto al riesgo de que haya una menor afluencia de votantes por el temor al contagio, ¿cuál es la preocupación con respecto a lo que sería la abstención electoral? Bueno, de mi parte, yo no tengo en ese sentido ninguna preocupación. Yo creo que va a asistir la misma gente que siempre ha asistido a las elecciones. Bajará un poquito o será igual o subirá. ¿Quién sabe si sube? Porque hay una firme voluntad de la gente de acudir a votar. La gente está consciente. El pueblo dominicano es un pueblo muy inteligente, contrario a lo que mucha gente señala. Yo siempre lo he sostenido. Todo este proceso ha demostrado que este es un pueblo con una gran madurez. La suspensión de febrero hubiera generado en otro país una situación sumamente difícil. Sin embargo, aquí la gente lo asumió con una gran madurez ciudadana.
todo este problema que hemos tenido también y la gente lo ha asumido. De modo que no tengo en ese sentido ninguna preocupación. La gente va a acudir a votar. Los que simpatizan por el PLD van a acudir a votar. Los que simpatizan por el partido del presidente Fernández y sus aliados van a acudir a votar. Y los que simpatizan y son militantes del Partido Revolucionario Moderno y apoyan al compañero Luis Abinader y a los demás candidatos a senadores y diputados, también van a acudir a votar. De modo que ese es el segmento electoral fundamental. Pero los ciudadanos que no militan en los partidos políticos, pero que tienen un compromiso con procurar la alternancia en el poder en la República Dominicana, que Churchill decía, la alternancia en el poder es el abono de la democracia. Y esta es una democracia que ha estado secuestrada durante los últimos 16 años, en la que el Estado es el PLD y el PLD ha sido el Estado, en la que las instituciones, incluyendo poderes como el judicial, han estado secuestrados y que poderes como el legislativo se han convertido en sello homígrafo del Ejecutivo. Entonces, sin peso, contrapeso y cada institución funcionando sobre la base de los intereses del gobierno, del PLD. Entonces, hay un compromiso ciudadano para producir esa alternancia, para reconducir esta democracia. Y la gente va a acudir a votar y tendremos una buena votación, una buena cantidad de votantes. De modo que eso a mí no me preocupa. Esa es la masa silente. Hay otros temas también. Se ha sugerido la separación de los electores por sexo. ¿Qué le parece a usted? Y en cuanto al horario de la votación, porque el horario de extenderlo supone la nocturnidad, que ha sido compañera silente de muchas travesuras electorales en el país. ¿Qué usted opina al respecto? No, totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, digo, es un criterio personal, con que se tienda más allá de las 5 de la tarde. El proceso, la jornada de votación. No hay razón. Usted puede bajar, pero lo correcto es terminar a las 5 de la tarde para que ahí se inicie el escrutinio, que es el momento estelar de un proceso electoral, y entonces tengamos resultados temprano. De modo que preferiblemente el escrutinio de los candidatos a diputados mediante el mecanismo del voto preferencial se haga en los colegios electorales como debe ser y no termine en las juntas electorales, donde entonces se generan distorsiones en relación con esos resultados. De modo que lo ideal es que se mantenga a las 5 de la tarde, como siempre. El tema del colegio electoral me hace pensar en que no se ha tomado muy en cuenta la conformación de los colegios y se habrá la disposición, aunque es un mandato legal y una obligación, el que una persona designada en un colegio comprometida acuda. ¿Qué pasaría con esto? Que al final no están las personas, no se ha hablado mucho de esto, miembros de colegios que no quisieran estar por temor a la pandemia o que pudieran estar 12 horas consecutivas o 15 horas trabajando en circunstancias muy adversas. ¿Qué impacto tendría esto? Que no se ha hablado, que ese tema no lo he escuchado en cuanto a la conformación y la preparación de ese personal precisamente para el escrutinio del delicado voto preferencial que ha generado múltiples problemas en la historia cuando se ha aplicado. Sí, es un aspecto muy importante. Refleja la experiencia suya en esta materia y cómo temas que no se han planteado, usted lo tiene bien pendiente. Ciertamente lo que tiene que ver con el personal, con los funcionarios que van a trabajar en los colegios electorales, implica una revisión en lo que tiene que ver con sus integrantes. Personas que posiblemente no van a estar porque son personas expuestas a la posibilidad de contraer
la enfermedad y por lo tanto tendrán que ser sustituidas. Sobre todo hay que hacer un trabajo de orientación, de captación de jóvenes, de jóvenes para que participen como funcionarios en el colegio electoral. De todas formas, todo el que esté en un colegio electoral va a estar a distancia del otro, va a tener que cumplir obligatoriamente con el distanciamiento y con cada una de las reglas establecidas en el protocolo. Y no va a haber mucha posibilidad de contagio en el recinto donde funcione el colegio. Ese es un aspecto muy importante, pero ciertamente la Junta Central Electoral tiene que trabajar ya, tan pronto se apruebe el protocolo, en la campaña de orientación de la ciudadanía, de orientación del elector, para que sepa muy bien cómo va a transcurrir el proceso de votación cuando vaya a ejercer el sufragio. En ese sentido, el proceso de educación de esos funcionarios, de educación en cuanto a la jornada electoral de los electores, es un tema que va a jugar un papel importantísimo para el montaje de las elecciones. Pero no tenga preocupación, estarán ahí los funcionarios, la cantidad de funcionarios necesarios. Esta es una de las pocas democracias y este es un reconocimiento a la calidad del ciudadano dominicano, del compromiso ciudadano, donde a veces hay más en el banco ¿cómo se llama? En el banco de elegibles. Elegibles que lo que necesita la Junta Central Electoral. Es el único caso en la región que se da esa situación de que voluntariamente los ciudadanos participan en las elecciones y hacen todo el esfuerzo para ser funcionarios en los colegios electorales. De modo que ahí no va a haber mayor inconveniente. El tema económico y de recursos para la Junta, en un año en que ya por la pandemia y la parálisis económica, el gobierno ha admitido una baja de un 10% en las recaudaciones y una elección extraordinaria que supone también unos gastos extraordinarios que no estaban contemplados. ¿Cuenta la Junta o tendrá el dinero suficiente para el montaje de las elecciones? Bueno, ya una parte de ese dinero estaba ya dedicado al proceso electoral, de conformidad con el presupuesto de la nación. Me parece que 47 millones de pesos más para adaptar el proceso a la situación relativa a la enfermedad, a las disposiciones sanitarias que se tomarán el día de las elecciones. Pienso que no va a haber ningún inconveniente en ese sentido. No creo que haya ningún inconveniente, porque nosotros estamos obligados a celebrar esas elecciones antes del 16 de agosto, porque lo contrario era, ya eso está descartado, lo contrario era irnos al vacío, la democracia y al peligro de situaciones impredecibles. De modo que tendremos elecciones el día 5, van a ser muy buenas elecciones y sin lugar a dudas la Junta dispondrá de todos los medios y utilizará la logística necesaria para garantizar que así sea. Usted ha tocado un aspecto muy importante, que es el aspecto jurídico, constitucional. ¿Cuáles son los temores? ¿Podrán estas elecciones ser atacadas desde el punto de vista jurídico constitucional? ¿Tendrá que intervenir alguna decisión del Tribunal Constitucional ante la situación de que las elecciones están fuera del periodo que manda la Constitución, tercer domingo de mayo, que hay una situación de emergencia y que pudiera existir algún sector que pudiera atacar el proceso desde ese punto de vista y que se desembocaría en una innecesaria, indeseada reforma constitucional, porque ya hay algunos traviesos que están planteando fórmulas, inclusive para poner un gobierno provisional encabezado por la Junta Central Electoral. ¿Qué le parece a usted estos
aspectos que se han discutido y sobre todo que usted tiene la experiencia de juez de la Junta Central Electoral y de un especialista en derecho constitucional y en derecho electoral. Bueno, ya ese debate en el que participamos defendiendo la posibilidad de la celebración de las elecciones del 5 de julio, nosotros tenemos en la República Dominicana, ha sido así históricamente, un pesimismo marcado. José Ramón López, todo el pensamiento. Un fatalismo. El fatalismo de nuestros grandes pensadores. Américo Lugo, y el por fatalismo de Américo Lugo, José Ramón López, todos. Entonces, pero también la propia, el país, tú le dices, bueno, y te dice, bueno, es que nosotros no somos como tal país. Ahí sí se puede, pero nosotros no. Ese tipo de cosas. Que es absolutamente contrario a la realidad. Este es un gran pueblo. Es un pueblo extraordinario y la historia lo ha demostrado. Entonces, yo pienso que ese debate ya está superado. Nosotros tendremos elecciones el día 5. Como siempre, aparecerá alguien que podrá elevar un recurso de inconstitucionalidad, atacar el proceso, eso es normal. Pero todo lo que ha ocurrido ha tenido el consenso de los partidos políticos. Han sido acuerdos entre los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay algo que es innegable, que existe un vacío en la Constitución, una laguna constitucional, como decía Kelsen, una laguna constitucional en ese sentido. Eso nadie lo discute. Ahora, hay una solución que es el producto, por un lado, del consenso frente a una situación del más elevado interés de la nación y la posibilidad de la solución más apegada a la realidad lógica del proceso, que la Junta es la que determina si se pueden o no realizar unas elecciones en una situación excepcional como esta. Pues la Junta, en febrero fue la Junta que lo decidió. Sí, y convocó las siguientes elecciones. Hay un precedente que nadie atacó en ese sentido y que aceptó todo el mundo. Ahora que la Junta fijó para el día 5 de julio, bueno, la fijó porque había una situación en la que se tenía que tomar una decisión porque no se establece el mecanismo para esa solución. Que eso lo aceptaron y se hizo en común acuerdo con todos los partidos. Fue así. Aquí había un consenso de la gente de que no se podía hacer elecciones el día 17 de mayo. Al 17 de Todo mayo. el mundo había planteado eso. Y los partidos, todos los partidos. Entonces, bueno, la Junta tomó una decisión en sintonía con lo que aconsejaba la circunstancia y con la que estaba de acuerdo toda la nación. Entonces, el que la fijó para el 5 de julio tiene que ser fijada antes del día 16 de agosto, porque si no, las consecuencias de no celebrar elecciones antes del 16 de agosto es la posibilidad de que esta democracia termine en una situación de consecuencias impredecibles, es mejor no decirlo. Entonces, aparecerá alguien que podrá hacerlo, pero aquí tendremos elecciones el 5 de julio y el día 16 de agosto a las 10 de la mañana usted puede estar seguro que en el Congreso Nacional, ante la Asamblea Nacional, el compañero Luis Abinader se va a estar juramentando como presidente. Muchas gracias a Eddie Olivares, abogado, comunicador, profesor, un estudioso del derecho electoral y del derecho constitucional, como un especialista con la experiencia en la Junta Central Electoral de 10 años como juez y además como dirigente político, que ha terminado ya con la exhortación política que le íbamos a pedir, pero ya no es necesario. Agradecemos a él esa amabilidad que ha tenido para conversar de este tema de tanta actualidad como es el tema electoral, al margen de la pandemia que vivimos y también para convivir con el coronavirus en medio de este proceso electoral. Gracias de nuevo a Eddie Olivares
por estar con nosotros en Puntos y Enfoques, que concluye aquí, cumpliendo nuestro compromiso de llevarles a ustedes actualidad informativa en perspectiva, bajo el predicamento de ejercer periodismo con responsabilidad. Hasta la próxima. Buenas noches.